Dale, claro que sí. Yo soy Andrea Cárdenas Joya, soy ingeniera civil de la Universidad Nacional. Yo me gradué en el 2016, terminé materias como en el 2017. Después de 6 años más o menos, no me acuerdo bien en qué año entré, yo me demoré un poco más en graduarme. Actualmente trabajo en la Secretaría Distrital de Movilidad. Soy consultora y también hago otras cositas por ahí. También estoy terminando mi tesis de maestría, también en la Nacional. Dale, listo. Yo me fui en un intercambio a Florianópolis, Brasil, como 2 semestres antes de terminar, un semestre antes de terminar el pregrado. Todo comenzó porque nosotros habíamos hecho con el grupo de investigación un viaje antes a Florianópolis. Fue muy chévere viajar y estar allá con varios profesores, miembros de la RAM. Y yo quería volver. Digamos que me gustó mucho la ciudad, me gustó mucho el país, me gustó mucho la cultura. Yo comencé a estudiar portugués, me metí a diferentes cursos, averigüé si había un convenio de intercambio con la ORI para la universidad de esa ciudad. No lo existía. Y a partir de ahí, junto con el ingeniero William Castro, empezamos a averiguar si existía la posibilidad de abrir un convenio y de que yo pudiera irme. Eh, digamos que inicialmente los procesos de intercambio están muy ligados al promedio y al Papa, mejor dicho. En este caso, mi papá era como de 3,6, o sea, idealmente yo no iba a alcanzar a ningún intercambio, pero pues tampoco había un convenio firmado. Entonces, digamos que era como abrir esa puerta y yo era la única como interesada en ir a esa ciudad en ese momento. Después de averiguar los trámites para realizar como este convenio, esos trámites estaban un poco demorados y yo viajé antes, incluso en unas vacaciones, antes de que comenzara el semestre, para ver si estando allá también se podía realizar el intercambio y tal vez me podía quedar. Pero entonces yo inicialmente viajé con visa de turista. Pues con visa de turista, no, con el pasaporte y mi entrada fue de turismo, no como estudiante. Ok, el desarrollo de ese intercambio resultó en la construcción de una monografía para el grado de como ingeniera civil. Más allá de esa monografía que resultó de ese viaje, está todas las personas que conocí, todas las redes que formé, todos los conocimientos adquiridos en temas prácticos y vivenciales de la carrera y de la línea de transporte que de otra manera no los habría conseguido. Digamos que es muy diferente el conocimiento académico que uno adquiere y por otro lado, pues yo llegué a la casa de unos profesores, estuve conviviendo con ellos, ellos me llevaban a diferentes reuniones, estuve en reuniones de diferentes consultorías de planeación urbana y de movilidad de esa ciudad y fue de verdad demasiado enriquecedor, así como también aprender portugués y practicar portugués. Yo me quedaría más tiempo. Al final yo me terminé quedando solo 2 meses porque el convenio no se dio, y a pesar de que yo tenía la posibilidad de aplazar un semestre y quedarme, yo decidí volver para terminar mi pregrado. Yo me habría quedado más tiempo y definitivamente habría intentado oficializar mi estadía, porque mi estadía no fue totalmente oficial. Yo fui, estuve en las instalaciones de la universidad, estuve con los profesores, pero digamos que no tuve como tal una nota de intercambio dentro de las materias de mi currículum acá en Bogotá. Aunque que uno, el promedio o el Papa no es necesariamente una limitante para realizar un intercambio, también existen otras posibilidades de realizar estos intercambios de conocimiento y de cultura. Eh,
también en otros periodos de tiempo que creo que son también igualmente válidos. Eh, es importante pues también tener en cuenta los espacios o las universidades a las que uno quiere aplicar. Eh, no es simplemente como decir, no, si tú no tienes un promedio, tú lo puedes igual lograr todo, porque tampoco es así. Pero pues sí hay que moverse, preguntar, buscar contactos, que al final llega a ser mucho más importante que el mismo Papa. En este caso, nosotros tenemos un contacto en la Universidad de Santa Catarina, en Florianópolis, y a través de ella fue por medio de quien se terminó concretando este convenio. En el siguiente semestre, después de que yo volví, ya otro estudiante se fue oficialmente en intercambio a esta universidad. Eh, no sé, a mí en ningún trabajo, en ninguna hoja de vida me han preguntado por el Papa. Mis compañeros tampoco me han discriminado por mi promedio ni por haberme demorado 6 años graduándome. Eh, Dentro de las ventajas de esas relaciones construidas es que todavía yo me hablo con las personas que conocí en Brasil. Ellos todavía me tienen las puertas abiertas para volver, incluso a la universidad o incluso de visita. Y esas relaciones construidas pueden ser incluso mucho más valiosas en comparación que un promedio. Digamos que durante mucho tiempo yo fui muy, digamos que me juzgué a mí misma muy duro por no haber terminado en los 5 años. Y sobre todo cuando uno sale en campo laboral y otras universidades, este mismo pregrado se realiza en 4 años. Eh, Cuando lo veo en retrospectiva, yo siento que yo no perdí el tiempo. ¿Sí? No podría decir, no, se graduó en 6 años y perdí un montón de tiempo. Pero yo conocí un montón de lugares, tuve la oportunidad de aprender y de trabajar de profesionales que ya trabajaban en el medio, que conocían el medio de los cuales pude aprender. Eh, Aprendí temas prácticos del trabajo, de cómo se realiza el trabajo, cosas que no se aprenden necesariamente desde un salón de clases. Obviamente tiene sus ventajas en términos de salir a un mercado competitivo en el que las personas con las que tú compites laboralmente tienen tu misma edad, pero al final de cuentas esta diferencia es tan pequeña que estas experiencias laborales y de redes y de conocer personas es mucho mayor y es mucho más grande y mucho más significativa en el futuro. Entonces, en este momento no me arrepiento de haberme demorado un poco más graduando. Para mí la motivación más importante para viajar a otra ciudad es la calidad de vida que se experimenta más allá de las aulas. La posibilidad de experimentar una cultura diferente, ya sea una oferta cultural, gastronómica, incluso de un idioma diferente, o aprender o practicar una lengua diferente, así como la posibilidad de interactuar y conocer con otras personas, son de las motivaciones que yo tengo en mis prioridades, ¿no? Digamos que los conocimientos académicos, el intercambio y la experiencia técnica o académica se puede conseguir en diferentes partes del mundo, pero debería existir una mezcla entre las dos para poder disfrutar al 100% como de esas experiencias de intercambio. Eh, a pesar de, creo que el límite del mundo que conocemos hoy es mucho más allá. Creo que a veces el hecho de contar con un presupuesto limitado, con un promedio eh, pues no están cerradas las puertas para acceder a muchas más posibilidades y a muchos más espacios en muchas otras partes del mundo. Es decir, seguramente las universidades de Europa, de Francia, de Alemania, tal vez sean como las más cotizadas, pero no quieren decir que sean las únicas ni las únicas ciudades donde se pueda experimentar también un intercambio cultural interesante en el que uno puede atraer muchas cosas provechosas para su entorno laboral y para su vida en general en el futuro.
Claro que sí, yo, bueno, dentro de las anécdotas hay varias. La primera ya la conté, es que yo llegué realmente sin que el convenio de intercambio estuviera concretado por parte de la ORI acá en Bogotá y por parte de la universidad en Brasil. Yo fui recibida en la casa de una pareja de profesores muy queridos, con los que todavía me comunico, que me recibieron como a una hija más. Me llevaron a todas las partes de la ciudad, me acompañaron en el proceso de creación de la monografía y también durante un tiempo me dejaron las llaves de un apartamento, me dejaron completamente sola, incluso con las llaves de un carro, para que yo pudiera andar y manejarme por la ciudad. Eso fue súper interesante y súper chévere y fue un voto de confianza bastante grande, eh, que de otra manera yo creo que no se habría. Tuve la oportunidad de conocer a su familia, a la familia de los profesores, y de conocer como diferentes partes del estado junto con ellos. Dentro de los aspectos más importantes para buscar un intercambio, se encuentra el interés por un destino en particular, el manejo de un idioma eh, y buscar como las oportunidades o los espacios para que ese intercambio se pueda realizar. Yo también tuve el apoyo de varias personas dentro de la universidad, incluso con quienes trabajaba y quienes fueron mis jefes en algún momento. Y toda esa red de apoyo fue muy importante para realizar este intercambio. Bueno, hola a todos, mi nombre es Erika Lozano, soy ingeniera agrícola de la universidad, me gradué este año y bueno, ingresé en el año 2014. Bueno, pues para planear mi intercambio internacional fueron varias cosas. Primero fue mi interés de querer hacer mi pasantía como opción de trabajo de grado en otro país, entonces estaba la opción tanto de Brasil como Estados Unidos. Sabemos pues que en mi carrera ingeniería agrícola Brasil es muy fuerte, entonces pues contacté a un profesor que hizo su maestría y su doctorado en Brasil. Ahorita es el coordinador de la maestría. Entonces el profesor me ayudó contactándome con un profesor de la Universidad de Labras y ahí empezó como el contacto entre oficinas de relaciones internacionales. Las universidades no tenían convenio, entonces la Universidad Nacional lo que hizo fue ayudarme a crear ese convenio en la ORI de sede. Una vez hablaron las oficinas de relaciones internacionales, eh, bueno, se creó la carta de motivación por parte pues mía y ya la carta de aceptación por parte del profesor de Brasil. Tenía que tener dos tutores, el tutor aquí en Colombia y el tutor en Brasil, entonces ya teniendo esto y otros requisitos más como el porcentaje de avance de la carrera, eh, el número de créditos disciplinares que se tiene que cursar para hacer la pasantía, entonces ya pasé todos estos documentos a la oficina de la ORI. Eh, También la DRE me ayudó con la parte como de descuentos ante la Aerocivil para la solicitud de los vuelos. Se tienen que llenar una serie de formatos con las fechas en las que en las que se iba a hacer mi pasantía, la temática de mi pasantía, los objetivos, qué proyecto iba a desarrollar yo y bueno, eso debía ser aprobado por la universidad, tanto nacional como la de Labras. También se hizo la gestión de la visa una vez se aprobó el intercambio, se hizo la gestión de la visa ante la embajada y ahí requieren otros documentos como una carta de una persona que responda por ti en caso de emergencia y bueno, la carta de aceptación tanto de Brasil como de la Universidad Nacional. Básicamente y a grandes rasgos fue este el proceso que seguí. Bueno, este intercambio internacional fue un crecimiento bastante grande, aportó, yo diría que resiliencia. Me tocó un periodo un poquito complejo porque empezó la pandemia, exactamente, pues hace un año fue mi pasantía, entonces fue un proceso un poquito complejo en ese sentido, pero se logró el objetivo, era realizar el proyecto, hacer las prácticas en campo, realizar los experimentos en laboratorio
y bajo pues todos los lineamientos de seguridad y esto, se lograron los permisos con la Universidad de Brasil y todo el monitoreo con la Universidad Nacional también de cómo estaba mi estado de salud allá. Eh, Fue el proceso como aislamiento, entonces esto me permitió como estar ahí pendiente en desarrollar mi proyecto y decidir si lo abandonaba o lo continuaba, porque al cerrar los aeropuertos no había opción de volver por ahí en 2 o 3 meses más. Entonces decidí quedarme, desarrollé el proyecto finalmente, bajo pues las condiciones también que habían, pero bueno, fue muy, muy gratificante saber que ante estas adversidades pues se logró bastantes cosas y bastantes aportes. Llega uno con la satisfacción, ¿no? De aportar un poco más al productor, en ese caso las fincas que visitamos, y bueno, y llegar con un conocimiento también para aportar aquí en Colombia. Bueno, yo creo que cambiaría esto un poco del miedo por saber que era un país que no conocía, un idioma que no conocía. Me aceleré un poco de pronto a buscar un sitio donde tener hospedaje. Entonces, lo que cambiaría sería eso. Yo pagaría de pronto días para intentar buscar algo más cómodo, tanto económicamente como pues en las condiciones generales. Y pues indagaría un poco más con colombianos que estén viviendo en ese país como para asesorarme más de precios, cómo son las condiciones económicas del lugar, bueno, más alternativas como para esa comodidad económica en mi estadía. Bueno, yo lo que les diría es que se arriesguen y que pues siempre vayan visionados desde el principio. Pienso que tener esa experiencia de viajar y más con propósito académico es algo muy, muy importante y muy gratificante para uno ya después de que es egresado. Siempre pues las personas y los espacios dejan una enseñanza en cada proceso que tenemos y bueno, es una enseñanza tanto profesional como personal. ¿Sí? Saber que en este caso Brasil gestiona y desarrolla sus economías agrícolas de una manera diferente a como lo hace Colombia o que tiene sistemas productivos diferentes. Digamos, en el caso que yo desarrollé la parte de ganadería, es muy importante saber que hay otras formas de contribuir al sector agrícola y hay otros países que manejan esto de forma diferente y que se puede aplicar en Colombia de alguna u otra manera. Entonces, la recomendación es que se arriesguen. Esto entra a abrir un espectro de posibilidades increíble y pues de alternativas de mejora para estos procesos propios de la carrera, ¿no? Bueno, esta es una pregunta que siempre en la universidad pues nos deja un poquito en el limbo en cierto punto de la carrera, porque está la decisión de terminar en 5 años o invertir un semestre más o incluso un año más, que fue mi caso, por casos de la pandemia, por la situación de la pandemia, para tomar un proceso de intercambio internacional. Entonces, yo respondería a esto como que lo importante es graduarse con la mayor cantidad de experiencias posibles. Y pues que si esto no signifique tampoco estudiar 10 años en la universidad, pero si hay que invertir un semestre o un año, creo que vale totalmente la pena. ¿Mm? Yo siempre respondo a esto como si estuviera 5 años adelante y mirar hacia atrás y no lo hubiera hecho. Entonces, personalmente no me gusta quedarme con la frustración de no haber hecho las cosas y de pronto por el afán de graduarme en 5 años y quedar con el sinsabor de no pude, no lo hice por graduarme rápido. Entonces, pienso que el objetivo no es graduarse rápido, sino tener las herramientas para que cuando salgas a la vida laboral cuentes con un perfil profesional apto para desempeñarte en las actividades que tienes que hacer como profesional, ¿sí? Hay oportunidades en la vida que solo se dan una vez y en este caso de experiencias internacionales, uno de los requisitos es que seas estudiante. Entonces, si te gradúas rápido, si ya eres egresado, pues es una limitante amplia este hecho, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no aprovechar oportunidades ahorita que la universidad está abriendo su espectro de intercambios internacionales y que en muchos solo exigen un promedio y exigen ser estudiante? En mi caso no me exigían el portugués, entonces, pues, ¿por qué no aprovechar estas cosas?
Bueno, esta es una pregunta que me gusta responderla y es, pienso que los límites son mentales, ¿no? Y que llegamos hasta donde llega nuestra visión. Entonces, por eso creo que aun cuando no llegaremos a conocer todo el mundo, todo lo que el mundo tiene por ofrecernos, sí podemos arriesgarnos a conocer lo que más se pueda. ¿Mm? Entonces, esa es mi motivación para viajar, eso es lo que me encanta los viajes, más allá de conocer, más allá de como pasarla bien. Pienso que es una enseñanza muy bonita también porque aprendes de todo el mundo, aprendes de la lengua, aprendes de la cultura, aprendes de ti mismo a cómo te desempeñas en otro espacio, en otro idioma, es algo increíble. Para mí los viajes implican un crecimiento mental y personal que entre más conozcas, pues más posibilidades se abren. Bueno, pues lo que quisiera compartir es que aun cuando las oportunidades de viaje están ahí para, en estos casos de intercambios internacionales, eh, pienso que Colombia tiene mucho potencial para crecer en la parte agrícola. Por eso decidí graduarme como ingeniera agrícola y bueno, esta experiencia en Brasil me llevó a conocer que como colombianos somos muy entradores, ¿sí? Entradores y les gusta mucho como esa parte de somos muy pilos, somos muy dispuestos a como arriesgarnos a las cosas, bueno, nos adaptamos como fácilmente al entorno y eso he visto como que les gusta mucho en el exterior. Entonces, pues, desarrollar estas habilidades y estas capacidades creo que es un plus para nosotros como profesionales y para los estudiantes también que están en ese camino a ser profesionales. Nada, pues quiero compartir mi experiencia, finalizar pues con el agradecimiento profundo a la universidad, me lo dio todo, a la Facultad de Ingeniería me lo dio todo y bueno, a todas las personas y docentes que me ayudaron en este proceso. Creo que el orgullo de ser egresada y compartir estas experiencias pues no tiene precio, ¿no? Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.